Seguimos con Gente como tú. Por Latinísima. Aquí hablamos todos. Qué bien. Entramos rumbeando, rompimos congueando. A mí me parece que hoy es una tarde, mi gente, especial. Conmigo está Don Miguelo Valdés. Miguelo, como pueden ver, es maestro de percusión, es timbero, es conguero, es músico cubano, que es como decirlo todo. Bienvenido, hermano. Placer, Pablito, estar contigo aquí en tu programa Gente como tú. El gusto es mío, el gusto es mío. Bienvenido. Este espacio se viste de gloria, pusimos los manteles largos con la vajilla. Miguelo, ¿qué te parece el estudio? ¿Cómo lo ves? Maravilloso, maravilloso. Maravilloso. Me encanta tu proyecto. Ahí vamos. Ojalá me pueda unir pronto. Bueno, ya estamos manejando algunas ideas, hemos convocado a varios músicos, le hemos hablado del tema. Entrando en materia, inicios musicales. Bueno, mis inicios musicales empiezo desde niño. Yo me crié en un barrio muy musical, que es el barrio Calle Hueso. Mi madre es del barrio de Calle Hueso, mi papá es del barrio de Guanabacoa. Son dos barrios muy musicales. Muy musicales. Sobre todo relacionados con la percusión cubana, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces, en mis inicios siempre estuve escuchando, tú sabes, yo me crié en un solar. Sí. ¿Sabes? El solar, la rumba ahí, está ahí a flor de piel. Entonces, mi padre era un rumbero también, entonces me llevaba a todos los solares del barrio, por ahí con él siempre, y estaba escuchando rumba y escuchando toda la... Muy bien, creo que traes la rumba en la sangre, claro, en el ADN. Ahora, hablando del ADN, coméntame, la dinastía de los Valdés, ¿de dónde viene? Bueno, tú sabes que eso es relativo, porque en Cuba existió en los tiempos de antes una casa que se llamaba, una casa de beneficencia, ¿no? Ajá. De apellido Valdés. Todo el que salía de allí salía con un apellido Valdés. Sí. Exactamente. Entonces, pero bueno, ya saliendo de ese plano, existen muchas ramas. Por ejemplo, mira la de Bebo, que trae a Chucho, a Mayra Caridad y otros hermanos de Chucho. Esos son unos. Entonces, por otro lado, estaba la de Oscar Valdés, el cantante y la que pero bueno, su padre también fue tumbador. Señor Oscar, que yo lo conocí también, que era abuelo de Lazarito, porque Oscar era padre de Oscar, pero también de Lázaro Valdés. Que fue muy grande. Cierto. No, el padre. El padre. Lázaro viejo era muy bueno, fue pianista de Beni. Fue pianista de Beni. Su tiempo fue buenísimo y tuvo un grupo después que se llamó Te Con Él. Y también tuvieron su época por los años 70, 80, por ahí. Y así, entonces, está también, hay varios Valdés, mira, por ejemplo, el linaje mío es un poco más cercano a de Miguelito Valdés, Mr. Babalú. Mr. Babalú que fue uno de los primeros. Él fue el primero que realmente llevó el tambor a Nueva York. El tambor como tal. Incluso antes de Chano. Antes de Chano. Es importante aclarar eso. Él y Chano eran muy amigos. Entonces, él es uno de los que incita a Chano a que se vaya a Nueva York, diciéndole que tenía ya más posibilidades, que ahí iba a tener. Y fue de los primeros que apoyó a Chano cuando Chano llegó. Entonces, tu linaje viene por la parte de Miguelito Valdés, Babalú Aye. O sea que no está mal la expresión de la dinastía de los Valdés, independientemente de que hay varias familias Valdés dentro de la música. Y creo que es bueno, no hace daño. Al contrario, todos son virtuosos. Sí, la música cubana hay muchos Valdés. Sí. Mira, estaba también un creador, el otro día estaba viendo un creador muy bueno, era Tomás Valdés, el chelista. Tomás Valdés, el chelista, Chaonda. Mi ritmo Chaonda. Mi ritmo Chaonda. Hay muchos Valdés músicos, buenísimos. Qué bueno.
hablar de música. Sí. A mí la alegría, ese es el problema que trae hablar de música, hablar de timba, hablar de rumba, la alegría. Nos llega. Miguel, coméntame, en Cuba, o sea, antes de salir de Cuba, agrupaciones importantes con las que estuviste. Bueno, después que me gradué de la escuela de música, hice... ¿Eres graduado de la escuela de música de qué nivel? De nivel medio. Nivel medio. Me gradué en la ENIA de maestro de percusión, o sea. Sí. Y entonces, pues nada, dirección de conjuntos musicales. Dirección de conjuntos especialidad musicales. Percusiones, ¿no? Qué bien. Eso me gradué. Y entonces, después que me gradué, estuve un tiempito en el Folclórico Nacional, en la orquesta del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba. Estuve ahí tocando. Empecé con Omar Sosa, un gran pianista que en la actualidad es un gran pianista de ya, pero en ese tiempo tocábamos trova, su grupo, con Luis Emilio Ríos. Y tocábamos, nosotros teníamos un grupo de nueva trova, que tocábamos todas estas canciones que hoy son éxitos, de porque son de Emilio, claro, de manera, claro. Todas esas canciones las tocábamos nosotros ya antes que salieran. Esas canciones ahora actualmente la canta Gilberto Santa Rosa, Vita la pegó también, pero bueno, nosotros lo tocábamos antes. Y de ahí salté para Xiomara Laugar, estuve con Xiomara Laugar un tiempo, después estuve con una agrupación que se llamaba Tropicuba, que era un conjunto que había salido de Rumba Habana, había muchas estrellas de Rumba Habana, cantaba Raúl Plana. Por ahí fue por donde nos conocimos. ¿No te acuerdas de eso? No. En las redes sociales sale algo de Rumba Habana y yo comento un tema sobre Rumba Habana, Raúl Plana, y usted en ese comentario me aclara algunas cosas. Mira, y a partir de ahí, hace 10 años, fue por ahí. La vida tiene sus cosas. Sí. Cuba, sales de Cuba, Miguel. ¿Cómo llegas a Nueva York? ¿O hubo antes de eso, después de Plana, yo estuve con varias agrupaciones más en Cuba. Para mí fue muy importante haber trabajado con Emiliano Salvador, que fue un gran pianista. Cosa seria. De jazz latino en Cuba. Y eso me marcó a mí para toda la vida. Mucha gente me conoce a mí más que nada porque toqué con Emiliano Salvador. Sí. Miguelito, ¿qué es Miguelito? Tu bajo que toca con Emiliano. Ya me ubican, ya. No, a la escuela hay que llegar puntual y hay que hacer la tarea. Y entonces Emiliano fallece de repente, muy joven, y entonces nosotros estábamos, alterno con Emiliano, teníamos una agrupación, estábamos armando una agrupación para ir a México por un año, con el señor Rafael Carrasco, un gran músico también, maestro, que de paso lo saludo, amigo, vive allá en Playa. Y entonces, pues, hicimos una banda con Carrasco y nos fuimos a México con un show por un año. Y ese show terminó la gira del año, el año 94, y había que regresar a Cuba. Y llamo yo para Cuba y mi madre me dice: Miguel, no venga para acá, que esto está echando humo. La gente se están tirando en balsa para la calle. Fue la época de los balseros. Y yo digo: mira, mima, pero si yo quiero ir para allá, yo tengo a mi esposa allá, e inclusive tengo proyectos, porque en ese momento se formó un revolú con Iraquere también, y entonces estaban buscando un conguero, y varios amigos míos que tocaban ahí en la agrupación le habían ya comentado a Chucho, pero bueno, están buscando, pero no está él, no está en México. Bueno, ya buscaron otra gente, porque tú sabes que soy en caliente. Sí, claro. Por otro lado, igual, difunto Pablo FG, en paz descanse, era buen amigo mío desde antes. Y también me había dicho: Miguel, cuando tú regreses, si eso quieres venir para la agrupación, yo estoy dispuesto claro. Sí, yo estoy también cambiando un poco de gente acá. Y así tenía varias propuestas, pero finalmente me quedé en México. Te quedaste en México. Me quedé en México, le hice caso a mi mamá. Y los primeros años fueron difíciles, pero bueno, poco a poco fuimos. Como todo el que llega a otro barrio, a otra ciudad, a otro lugar, claro. Y entonces, bueno, primero estuve en México DF, por muchos años ya me quedé allí. Y como te comentaba, ahí empecé a conocer a músicos cubanos de la vieja guardia. Y eso me dio a mí una connotación diferente de empezar a ver la música. Porque en México, yo me montaba en los taxis y me decían: ¿tú conoces a Celio González? No, es eso. ¿Tú conoces a Bienvenido Granda, a La Matancera, a Fulano, a no sé quién? Y yo decía: no, ¿quiénes son esos? Porque había un hueco en la música cubana. Había un espacio que se había perdido, que no se conocía. Que no se conocía. Entonces, en México yo empecé a conocer a toda esa gente. Y tuve la suerte de poderlo conocer y trabajar con ellos. Qué bueno. Hay una realidad, ¿no? Y es importante que se sepa. México ha sido el paso
de los músicos cubanos para después llegar a Europa y a Estados Unidos. Así he conocido muchas historias de músicos que incluso la propia Celia, por donde primero pasaron, fue por México, Pérez Prado, por donde pasó, por México, La Sonora, por donde pasó, por México. Entonces México lo bueno que tiene es que ha sido para nuestros músicos un buen lugar, no solo para los músicos, también para nosotros los profesionales de otra actividad, rama, de otra rama. México siempre ha sido muy atenta y muy efusiva. Miguel, Nueva York. Antes de llegar a Nueva York. Sí. México. Oh, entonces se confirma lo que estamos hablando de México. Sí. Mira, me erizo ahora mismo. Hablamos, es increíble porque México para mí se convierte en mi segunda patria. ¿Por qué? Porque llegué bien joven, llegué con 23 añitos a México. Y en México logré un montón de cosas, de poder hacer cosas que hubiera querido haberla hecho en Cuba. Pero bueno, me tocó en México, entonces la disfruto mucho. Entonces cuando voy a México me siento como si estuviera en Cuba. Pero en México conocí, lo que te comentaba ahorita, a muchísima gente como fue Francisco Fellove. Sí. Que me inspiró muchísimo, porque Fellove era un showman. Él no tocaba conga, pero la sentía y la cantaba. Ya. ¿Entiendes? Tú tenías ese swing band, él fue el que creó el bebop cubano. El bebop cubano. ¿No entiendes? La manera de hacer. Ay, ¿qué le pasó? Se pone tranquilo, señores. Decía la dirúa. Ya se rompió. Ya se rompió. Entonces, ese fue yo. Y así, entonces, yo me lo veía siempre y hablábamos. Y eso a mí me daba, tú sabes, me inspiró mucho. También conocí, te comentaba ahorita, a Silvestre Méndez. Un rumbero increíble. Entonces yo le decía, vaya, así, ¿cómo tienen los espacios? Y muchachos, el tipo tiraba sus pasillos por ahí, lo veía por el centro, tú sabes. Y Silvestre era un compositor también increíble. Así como Fellove tenía Mango Mangué, bueno, toda esa gente, toda esa gama. Silvestre tenía un tema que pegó muchísimo. Rubén Blades, se llamaba El Telefonito. Sí, yo como no. Una chamaquita que toda la mañanita, cuando tengo por levantarme mi cabellera haciendo ring. Ese era Silvestre Méndez. Igual otro tema, bueno, el tema insignia de Silvestre fue Yiribón, 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 Yiribón. No, ese es otro, a la molienda. A la molienda. Ese otro, ese Yiribón es en Cuba se baila la rumba. Ese lo cantó Celia, lo cantó Benny, lo cantó muchísima gente, ¿entiendes? Entonces, Silvestre era un personaje. Conocí a Celio González, toqué con Celio, y entonces toqué con mucha gente del tiempo de antes, a Tabaquito, otro conguero bueno, de los viejos, así allá. O sea que México para ti, ya me dijiste, fue tu segunda casa, y pudiéramos decir que fue el lugar donde Miguel empezó a crecer, a internacionalizarse, ¿verdad? Exactamente, bueno, allá tuve también la suerte de tocar con la Filarmónica, con el maestro Romeu, que ya vivía allá en México también. Y bueno, trabajé con muchísimas figuras del pop. Qué bueno. Pop, de ahí cambié, pasé de la rumba y la salsa, la música cubana, a tocar también música pop. Porque la música pop es más internacional, más woke. Sí. Y entonces tuve la suerte de trabajar con Yuri, qué bien, con Emanuel, qué bien, con Ricardo Montaner, también con el fallecido Juan Gabriel, con José José. Tuve la suerte de trabajar con muchísimas figuras en México. ¿Y México, de ahí? Y entonces, estando yo en México, mi final, estaba trabajando con Emanuel. Me llamó, llega Juan de Marco González, director de Afro Cuba All Star y creador de Buena Vista. Sí. Llega a México con una propuesta de querer hacer su orquesta allí y establecerse allí un tiempo. Y entonces me habló, me hizo un casting ahí, le cuadré yo, y entonces ya empezó a trabajar frecuentemente con él, y entonces empezamos a girar aquí a Estados Unidos. Entonces, cuando yo empiezo a venir seguido a Estados Unidos, que yo veo esto acá, digo, a mí me cuadra ya porque pienso que Nueva York me va a dar una continuidad para que me recuerden en un futuro, como todos los congueros cubanos viejos, estos como Patato, Mongo, toda esa gente pasaron por ahí, Cándido, Chano, o sea, aunque sea un tiempo, tuve 10 años viviendo allá,
sembré mi semillita por allá por Nueva York y eso para mí es bueno en mi carrera musical. A ver, Miguel, en Nueva York, ¿qué te aportó a tu música? Sabemos que Nueva York es una ciudad muy cosmopolita, se le conoce la capital del mundo, allí hay de todo y para todo. Y particularmente en cuanto al tema de la música, sabemos que es muy rica, hay mucha variedad. Ahora, a Miguelo Conguero, a Miguelo Timbero, ¿qué le aportó Nueva York? Bueno, conocimiento también, tú sabes, conocer otras culturas, conocer cómo la gente ve nuestra cultura también, como la gente de otros lados piensa en nuestra cultura y dice, bueno, pero mira esto, pero yo la interpreto así, tú sabes. Y ¿te influenció en tu manera de hacer las congas? ¿Sientes que sí, claro, no es que haya cambiado la base es una, el golpeo, el paso, es uno, sí. pero creo que me parece que haber estado 10 años es muy difícil salir de ahí sin llevarse algo, claro, ¿verdad? Claro. Inclusive los matices de tocar, tú sabes que hay muchos lugares que se toca muy fuerte y todo es plain y todo se toca, no. Allá hay una educación musical, tú sabes, porque Nueva York permite eso, tú sabes, hay orquestas, hay lugares, por ejemplo, donde toca una big band y tú y yo podemos estar conversando aquí sin tener que gritar. Y está la orquesta tocando ahí. Esa educación, eso me la da Nueva York. Te la da Nueva York. Miguel, participaste en varios proyectos, incluso hemos visto videos de Miguelito dando clases magistral en Harlem. Hemos visto a Miguelito trabajando con Jazz Band, por ejemplo, con la Jazz Band del hijo de Chico Farri. Exactamente, sí. O sea que te hemos visto en varios proyectos. Y también estuve con la Big Band de un club afamado, que ya cuando yo llegué ya el club ha bajado un poco de su nivel, pero no deja de ser un club muy bueno, que se llama el Coron Club. Estuve tocando mucho tiempo. Mi pregunta es, de todos esos proyectos, ¿cuál es el que consideras más importante? ¿Cuál es el que más te aportó? Yo pienso que todos me aportó un poco. Estuve también con Viñera, una charanga también cubana, Nueva York también. Ahí conocí a diferentes músicos, boricua y New Rican. También de ahí dominicanos, otros músicos. ¿Sabes? En Nueva York es muy bueno porque tú tocas lo mismo. Mira, conocí músicos también israelíes muy buenos también, tú sabes. Que tú no te imaginas que pueden tocar la música. Que puedan tocar la música. Sí, latina, cubana, sí, también, o sea. Sí, antes de entrar en los próximos temas, ¿me das una clave? ¿Me das algo? Bueno, sí. Bueno, tengo una clave por aquí, por el pie, que yo creo que podemos hacer algo aquí. Ajá, dame algo ahí. Vaya, 30, 40 segundos, ¿ok? Acuérdate la rumba esa que decía allí. Consuélame como yo, que yo también tuve un amor. Lo perdí. Y por eso digo ahora, ya yo no vuelvo a querer. De que te supiera querer, a ti también me traicionó. Por eso ahora ya yo no vuelvo a querer. Por eso ahora ya yo no vuelvo a querer. Ahí esa es la rumba, es alegría. Alegría. Es muy difícil sentirse aislado de ese sonido. Es importante que nuestros televidentes, nuestros oyentes conozcan que la rumba no es una sola. Está el panteón de la rumba, la Columbia, la jiribilla, el guaguancó, el yambú para los maniguá. Entonces, y todo eso está resumido en la figura y en la personalidad de Miguelito. Miguel, tú has mencionado muchos músicos, has mencionado orquestas, pero me gustaría entender cómo incorporas los diferentes estilos con la rumba. ¿Mantienes una base y a partir de ahí lo demás lo transformas todo? ¿Cómo va eso? La rumba es mi base principal. Ya.
Te digo, yo soy rumbero de niño, desde que estaba en el vientre de mi madre. Entonces, siempre sobre eso yo me muevo diferente según la música que yo toque, tú sabes. Pero siempre trato de cierta manera, pues decirle, bueno, mira, yo soy esto. Ya, sí, que sé. Aunque esté tocando pop, tú sabes. Ya cuando estás haciendo cumbaquín, ya tú le estás metiendo estás metiendo la rumba. La rumba sin querer ahí dentro de la vuelta. Sí. Es muy importante el estilo, ¿no? En la música el estilo marca. Y pueden haber muchas tendencias, pero el estilo siempre, y de ahí lo importante de las orquestas típicas cubanas, las grandes orquestas soneras, que pueden pasar todos los cantantes que quieran, pueden venir todas las modas que quieran, pero hay un sello. Exacto. Y entonces Miguelo tiene su sello. Exacto, eso es. Qué bueno siempre que... trato no imponerlo, pero sí de cierta manera no van a sutil. De manera subliminal, o sea, que se sepa que ahí está el sello del Callejón de James. Exactamente. Ajá, de Cayo Hueso, ¿no? Cayo Hueso. El Callejón, Cayo Hueso. Ahí. Miguelo, proyectos actuales. Bueno, actualmente hace un par de años atrás grabé mi primer disco con mi proyecto que se llama The Feeling Messengers. The Feeling Messengers. Que es los mensajeros del feeling. Los mensajeros. Entonces lo que hacemos es, tú sabes, bolero jazz y guaracha jazz. Yeah. Todas estas guarachas, lo que te comentaba, esa influencia de Feyoe, a mí me marcó muchísimo, porque ese es las guarachas del feeling son esas, Jamaiquino, Mango Mangüe, y de 7, que no es de Feyoe, pero era de José Antonio Méndez, y así, tú sabes, todos esos temas son los que rescatamos en mi proyecto, más temas nuevos que estamos haciendo sobre ese estilo. Qué bien. Miguelo, hoy la música tiene varias ataques. Diríamos la música más autóctona, la música más popular es atacada constantemente. Yo no diría que por la tecnología, porque lo ideal es poner la tecnología en función de ese tipo de música. Pero mi pregunta es, ¿evoluciona la música cubana? ¿Evoluciona el son? ¿Evoluciona la timba? ¿Evoluciona la rumba? ¿Sí o no? Sí, claro. Mira, por ejemplo, en este caso la rumba, que es mi principal, tú sabes, movimiento, claro que ha evolucionado. Por ejemplo, ahora mismo la rumba no es la misma que se tocaba en los 80, en los 90, en los 2000, vaya. Ahora la rumba se toca un poco más rápida. Los muchachos tienen esa necesidad de tocarla más rápida, tú sabes, de crear, de hacer nuevas cosas. El mismo tumbador ya no es el mismo tumbador que tenían antes, tú sabes, y es normal porque eso le ha dado, tú sabes, un desarrollo. La rumba está muy influenciada por los coros ahora mismo del reggaetón, el cubatón cubano. El cubatón, mucha gente lo desprecia, pero yo no. A mí me gusta, porque el cubatón tiene mucho de rumba, tiene mucho de timba. Tiene mucho de rumba. Tiene mucho de calle. Timba. De hecho, le he escuchado a entendidos en la materia que, entre otras cosas, la timba se sustenta en la percusión cubana. Ajá, exacto. Entre otros aportes, no, pero se sustenta en la percusión cubana. Por ejemplo, ahora el reggaetón, el cubatón, tiene mucho este tumbado que hace. Ese es tumbado de la rumba. Es un tumbado de la rumba. Miguelo. Ahora mirete. ¿Te das cuenta que ahí? Que lo que hay es rumba. Pero lo hacen con la máquina. Ya, lo hacen con la máquina. Pero es el mismo figurado, el mismo tumbado de la rumba. ¿Entiendes? Entonces le ponen una armonía atrás y ya, y suena. Y entonces eso le llega al pueblo. ¿Por qué? Porque le estás dando rumba actual. Le estás dando rumba igual. Qué bueno. Claro. Qué bueno, qué bueno. Todo tiene una historia, ¿no?
En la vida todo tiene una historia, todos tenemos un recorrido, Dios tiene un plan para cada persona, para cada ser humano. En todo este proceso de la internacionalización de Miguelo, me imagino que hayas pasado por momentos difíciles, me imagino que establecerte y que se sepa que aquí está Miguelo, ese muchacho del callejón, ese muchacho de Cayo Hueso. ¿Cómo has manejado eso realmente? Si tienes alguna anécdota en algún momento en el que se te haya complicado la posibilidad de hacer tu música, o todo ha sido fácil para Miguelo. No. Para nada. Yo te digo, yo vengo de un barrio humilde, una casa humilde, y el tiempo escolar fue difícil para mí, porque tenía muchas distracciones y muchas cosas. Después, a la hora de ser profesional, igual, y entonces me costó mucho poder llegar a ser profesional. Mi vida ha tenido que ser muy disciplinada. Interiormente, para yo poder rebasar eso, tú sabes, salir del barrio, de andar. La gran mayoría de los amigos míos que andaban conmigo cuando yo era niño en la escuela, en el barrio, no llegaron a hacer nada. O sea, que el entorno era muy complicado. Sí, muy complicado. Entonces, sin embargo, yo pude rebasar eso. Y eso fue a base de disciplina. Sabes, yo estuve aquí hace unos días, estuvimos aquí con Gustavo Valar, el luchador de MMA, y estábamos hablando de ese mismo tema y me dijo, Pablo, disciplina mató a talento. Puede ser el más talentoso del mundo, que si no tienes disciplina no lo logras, ¿verdad, Miguel? Así es. Y entonces a veces cuando me he indisciplinado, has tenido que regresar. No salen bien. Coño, va indisciplina, te vuelves a caer, entonces tienes que volverte a armar y decir, no, espérate, aguanta, por aquí, disciplinado. ¿Será posible en este programa en vivo que nosotros podamos mostrarle a los que nos escuchan, a los que nos ven, qué cosa es Jiribilla, qué cosa es Columbia, qué cosa es Guaguancó? Bueno, la jiribilla es Columbia, es una manera de la Columbia. Sí. Y el guaguancó, bueno, guaguancó tiene, puede ser un poquitico más lento, puede ser un poco más rápido. Pudiéramos darle... Claro, como no, mira, por ejemplo, el jambú, que es el primero que se creó, es lento. Fíjate que el jambú tenía la clave del son. Pa. ¿Eh? La clave cubana, ¿verdad? Ahí está el jambú. Pero el jambú, tú sabes, era tiempo España, inclusive en la vuelta de la rumba, cuando se crea la rumba se tocaba con cajones. Sí. Entonces nada más que existía el tumbador y el quinto. No existía el tres golpes. No. Entonces el tres golpes se crea cuando empiezan a meter los tambores dentro de la rumba. Porque los tambores realmente se crean para tocar conga. Ya. Por eso también a veces la gente le dice, no, la conga, porque lo acuerdan con la conga. Por eso le dicen las congas. Lo vinculan a las congas, no sé, la conga de Ataré, la conga de los Reyes. Exactamente. Ajá. Entonces, pero realmente la rumba, en mi casa había yo recuerdo que en mi casa había un escaparate. Sí. Y entonces mi tío eran donde llegaban sabrosos y agarraban el escaparate por al lado y ahí hacían el tumbador. Y yo estaba chamaquito ahí, coge la cuchara ahí, Miguelito, y entonces sacaban una gaveta del escaparate, y quedaban ahí porque tenían una finita, una plancha fina de madera. Se formaba la rumba. ¿Me das un toque de rumba? Entonces, claro, con un poquitico más rápido. Ese es Guaguancó. Entonces, la Columbia ya es diferente porque hay varias maneras de tocar la Columbia, lenta,
la rápida que la jiribilla. Esa es más rápida, ¿entiendes? Sí, ¿por qué te pedí eso? Porque quiero aprovechar una vez más para llamarle la atención a los músicos de cualquier género. Fundamentalmente música timba, música afrolatina, como lo quieran llamar, pero repito, de cualquier género, para que conozcan que Latinísima es un espacio donde pueden llevar adelante sus proyectos musicales, sus presentaciones, su promoción, e incluso les hemos sugerido a algunos músicos que puedan trabajar con nosotros en clases magistrales, masterclass. Ya lo hemos hablado con algunos, se han motivado, pero no hemos logrado materializar el proyecto. No, pero eso viene en camino. Entonces queremos pedir la colaboración también para eso. Miguelo, vamos un poquito más a algunas reflexiones personales. Para ti, independientemente de lo que ya me has dicho, ¿qué significa la música? La música es todo para mí. Tú sabes que yo de niño ya venía con eso en mi cabeza. Sí. Yo de chamaco, como te comentaba, yo vivía en un solar y increíblemente tuve la suerte de que toda la gente que vivía ahí, que era mucha, aceptara que yo fuera músico. ¿Por qué? Porque yo cogía un cubo, una lata, no sé cuánto, ya 7, 8 de la noche, y empezaba y empezaba a cantar ahí yo solo, y metía coro, y algunos chamaquitos del barrio me seguían, otros no. Yo me ponía, si no me iba para, cuando te jodía un poco, me decía, oye, vete, que se me iba para la esquina, y los tanques de la basura ahí, búmbala, muchachos, lo tomaba ahí, entonces no, ya la policía, y corríamos ya, pero ese era, ese chamaquito, te estoy hablando que yo. Para ti la música es tu vida. Sí, tenía yo 5, 6 años, 7 años, por ahí 8 años, siempre estaba en esa vuelta, ¿entiendes? Siempre fue. Muy bien. Miguelo, ya sabemos lo que significa para ti la música. ¿Qué les recomiendas a los músicos jóvenes? A los músicos jóvenes, mucha disciplina. Mucha disciplina. Mucha disciplina. O sea, que veo que insistes en el tema de la disciplina. No se puede tener resultados. Claro, se puede tener resultados si no tiene disciplina. Si no... La disciplina mató a talento. ¿Qué legado te gustaría dejar? Legado, bueno, que me recuerden que como que he sido una persona que entregó el corazón a la música, tú sabes. Yo la música, hay muchos músicos que son talentosos, tú sabes, les gusta la música, pero yo pienso que el feeling, el sentimiento está de verdad, que siente. Mucha gente piensa que siente la música. Sí, y no es así. No transmiten. No transmiten. Tú tocan, podrás sentirlo, pero no transmiten. Sí, tocan, bim bam, qué sé yo, y leen y hacen todo, bim bam, y tú lo ves, inclusive a veces triunfan. Sí. Pero no transmiten ese sentimiento. Dice, coño, hay música que tú la oyes y cuando tú la oyes, tú dices, coño, me erizó. Me llega, tú sientes, tú dices, coño, y no importa que sea cubano. Sí. Puede ser de donde sea. La música es un lenguaje universal. Exactamente. Es un lenguaje universal. Entonces a veces tú escuchas a las personas y dices, coño, mira eso te... Miguel, yo te he visto ejecutando varios instrumentos. Te he visto con tambores batá, te he visto con las congas, te he visto con las pailas. ¿Cómo es el proceso de imbricación, de aprendizaje? ¿Cuál de esos instrumentos prefieres? Incluso te he visto con unos tambores medio árabes. O indio, una cosa de esa por allá por Nueva York. Sí. Al final, ¿cómo logras combinar todos esos instrumentos y finalmente cuál es el que prefieres? Bueno, voy a empezar por la última pregunta. Prefiero la conga. Este es mi instrumento fundamental, la tumbadora. Pero hay que hablar del repertorio porque, por ejemplo, en Cuba, cuando tú estás en Cuba, quizás entras en una orquesta. Tú entras en los ambas, por poner tu ejemplo. Sí. Tocar tumbadora, ya te toca, quedaste para toda la vida. Para todo el tumbador de la sonrisa amplia. Sí, hermano, o sea, por ejemplo. Sí. Final. Pero fuera de Cuba es diferente. Y bueno, los tiempos han cambiado ya. Ya todos los muchachos ahora se crían en la escuela ya aprendiendo a tocar bongo, la conga, el timbal, el drum, ¿entiendes? Entonces,
fuera de Cuba yo he tenido que empezar a tocar diferentes instrumentos para poder vivir, para poder comer. Entonces, eso he tenido que estudiarlo. No es tampoco así que ya yo agarré un timbal y me senté, timbal. No. Pero yo desde chamaco, desde que estaba en la escuela, yo tocaba bastante bien el timbal. No te digo que era changuito, pero sí tocaba, tú sabes, lo esencial lo hacía bien, ¿entiendes? Entonces, bongo igual, y son instrumentos, tú sabes, cubanos que nacen con uno y uno lo va escuchando a los maestros, a Chango, al otro, a no sé quién más, tú vas escuchando las cosas que hacen y ahí tú vas imitándolo, Barreto, imitando a toda esa gente, tú sabes, y así fue como yo aprendí. Muy bien, Miguel, qué bueno. Miguel, la tecnología, ¿sabes? Estamos en un mundo muy tecnológico y estos son instrumentos que nacen o salen de la parte más humilde de la población, en el caso de estos instrumentos que la mayoría vino de África y que llegaron incluso escondidos, trasnochados, vilipendiados incluso, pero hoy yo veo que la tecnología está influyendo en estos instrumentos musicales. ¿Qué crees de eso? ¿Es bueno? ¿Ayuda? Es bueno, ayuda. Mira, por ejemplo, antes los cueros, el tambor, que se llama tumbadora, sus inicios vienen de allá de Oriente. Antes en Cuba todo venía de Oriente. El son llegó a La Habana de Oriente, el bolero salió de Oriente. Entonces La Habana, en La Habana se transforma, en La Habana crece, La Habana siempre. Entonces, esto cuando llegó a La Habana era como, le llamaban bocú, que lo usaban antes, primero empezaron a usar las comparsas allá en Oriente. En Santiago. En Santiago. San Pedrito, Los Hoyos, la Loma del Chivo. Eran así como... Más rectos. Más rectos, eran muy similares a los tambores que venían del Congo. Sí. Que llegaron a Haití. Entonces con la Revolución Francesa, antes había mucha combinación, antes había mucha relación, la zona oriental de Cuba, con los jamaiquinos, con los dominicanos, con los haitianos. Era más fácil ir de Haití a Santiago que de Santiago a La Habana. Exactamente. Entonces, en esa combinación llega un tambor que es un tambor congo, que había llegado también a La Habana, pero La Habana no le había hecho caso porque lo tenía muy en la vuelta de folclórica. Sí. Y entonces llega el bocú a La Habana, primero como tambor, y entonces se fue desarrollando, y en un inicio no tenía estas llaves. No. Era el cuero amarrado, era el cuero con claves de madera. Con clavos, con clavos. Y bueno, con clavo de madera primero, y después con clavo normal se ponía el cuero, se mojaba, y entonces se le daba candela. Sí. Se le daba candela. Antes los congueros andaban con una cantidad de periódicos en bolsillos. Sí, yo lo recuerdo en las congas de mi pueblo. Sí, le daban candela. Tú lo veías caminando por la calle así, con un montón de periódicos. Para timbrar el cuero. Le daban candela. Le daban candela para timbrar. Y entonces, por eso hay una canción que decía, preparen candela para afinar los cueros. Era por eso. Entonces a un gran conguero cubano se le ocurrió decirle a un gran señor que era el que hacía antes de La Habana, que empezó a hacer todas las tumbadoras, era un tipo que se llamaba de apellido Vergara, que fue el creador empezó a hacer la tumbadora con barriga. Con barriga. Sí, porque eso influye en el aspecto sonoro, ¿verdad? Claro, esa barriga. Claro, sí, me imagino que le da. Ya no era aquello que era recto, aquello que usaba la amplifica el sonido, esa barriga amplifica el sonido. Entonces ya para los años final, para los años 50 por ahí, sale Vergara con este modelo de tumbadora, de tambor. Y entonces en un inicio igual lo hacía con cuero, ponía el cuero y clavo por un lado, y la afinaba. Esos fueron los primeros tambores que tuvo Miguelito, que tuvo Chano. Sí, hay una foto muy, diríamos, icónica de Miguelito Valdés ya en Nueva York, que sale con su tambor. Dando así. Sí, qué bueno. Qué bueno. Pero Patato fue el que se le ocurrió ponerle llave a la tumbadora. Un día le dice a Vergara, oye, bro, estoy pasando mucho trabajo porque cuando cambia el tiempo se me bajan los cueros. Entonces tocamos en las playas, tocaba con el conjunto la humedad, y entonces estoy metiéndole mano y entonces no se oye. En aquel tiempo no había micrófono como ahora. Había que tensar el cuero. Cada 2 o 3 temas tengo que ir yo a echarle candela. Hablando de eso, trabajas con LP, ¿verdad? Sí. Trabajas con LP. Patrocinio por esta una marca reconocida. Claro, es la top de los instrumentos musicales. Tu música es reflejo de la sociedad, es el reflejo de la vida de la gente,
es la historia. ¿Hoy crees que la música está a la altura de lo que está pasando en Cuba? ¿Hay una expresión? ¿Puede ayudar la música a mejorar el status quo de la situación en Cuba? Yo pienso que no, chico, porque, bueno, la situación de Cuba es una situación muy difícil. Pensando políticamente, aquellos no tienen remedio y no quieren dar su brazo a torcer. O sea, y eso está afectando muchísimo, bueno, ya ha afectado toda la vida, porque el primer momento que aquello tomó, el camino que tomó, Cuba se cerró internacionalmente. Y ahí es donde nace el movimiento de la salsa. Y nacen un montón de cosas diferentes, no solo musicales, cosas nuestras que eran cubanas pasan a ser de otras personas. ¿Por qué? Porque el cubano se cerró. Cuba se cerró en la música, a pesar de que había muy buen nivel musical y siguió muy buen nivel musical, pero las cosas, tú no te puedes aislar del mundo. Yeah. El mundo está girando y están pasando cosas nuevas y están saliendo cosas nuevas, sonidos nuevos, todos los días sale una nueva máquina de sonido, ¿entiendes? Entonces, el sonido que había en Cuba no era el mismo que tienen las orquestas de afuera. Sí. Refiriéndome a producción. A producción musical. Tú sabes. Entonces, tú escuchas un disco de cualquier agrupación cubana de los 70 y te escuchas o los 80, 90, de aquí, de Nueva York, de Puerto Rico, de Colombia, y tú sientes que la mezcla es una cosa que diferente. ¿Por qué nos quedamos atrás en ese sentido? En ese sentido. Miguel, ¿cómo te has sentido? ¿Aquí contigo? Sí. Oh, perfecto, brother. ¿Te has sentido bien? Me siento en casa. ¿Crees que vale la pena crear un nuevo ambiente de producción musical, de creación, un espacio, claro que sí, como lo decíamos al inicio? Claro que sí, porque esto está hecho para gente como yo. Para gente como tú. Muy bien, ¿vistes? Bueno, mi gente, como mismo llegamos, nos vamos. Aquí se rumbea, se sonea, se conguea, se timbea. Yo, antes de dejarle las cámaras a Miguelito, quiero... hay algo que no se hace muy común en televisión, ¿no? La televisión en vivo se habla, se dice, pero manifestar afecto un poco que rompe con el esquema. Y como esto no es una televisión tradicional, yo te agradezco, mi hermano, que tú hayas estado aquí con nosotros. Yo quiero darte un abrazo y de verdad que tú me permitas seguir estando cerca de ti por lo que significa para nosotros. Te dejo los micrófonos y las cámaras de Latinísima para que cierres. Bueno, ¿okay? Nos vamos con una rumbita. Venga. Dice, bailala como yo, gózala como yo, bailala como yo, gózala como yo, bailala como yo, gózala como yo, pero bailala como yo, gózala como yo, bailala como yo, gózala como yo, bailala como yo, gózala como yo, bailala como yo. Ahí nomás. Bravo, gracias, nos estamos viendo en próximos días, ¿eh? Gracias, Miguelo.